a 2, ¿ya? Conocen la ecuación de continuidad para el flujo a presión, conocen el teorema de Bernoulli, etc. Aquí vamos a hacer un repaso así rápido, ¿ya? Porque el tiempo también ya se nos va agotando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un esquema de un conducto cerrado, es decir, una tubería. Pero es una tubería algo especial, ¿no es cierto? Cuyo diámetro es variable, va variando, va disminuyendo gradualmente a lo largo de la distancia. Entonces, en este gráfico observamos los siguientes elementos, ¿ya? En primer lugar, tenemos un nivel de referencia, un plano de referencia, un plano horizontal a partir del cual se miden las alturas. Por ejemplo, la tubería esta, la conducción, tiene un eje de simetría. Ahí está el eje de la conducción. Con respecto al eje, aquí tenemos 2 puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 se encuentra a una altura z sub 1 con respecto al plano y el punto 2 a una altura z sub 2. ¿Ya? Bien, eso básicamente. El sentido del flujo es este, ¿no? Va de izquierda a derecha. Este es el sentido del flujo, como se observa en la figura. Luego vamos a ir viendo todos los otros elementos que conforman esta figura, este gráfico. Pero antes vamos a recordar algunos conceptos, que flujo permanente. El flujo es permanente, ¿no? Cuando el caudal es constante en el tiempo, constantes en el tiempo, no solamente el caudal, sino también los z sub i, lo que acabo de mencionar, Z1, Z2, Z3, Zn, son constantes en el tiempo. Además, la densidad del fluido es constante en el tiempo. Entonces se dice que el flujo es permanente. ¿No es cierto, jóvenes y señoritas? Para recordarles. Y una de las famosas ecuaciones que utilizamos es siempre nuestra famosa ecuación de continuidad, ¿no? Que ya les dije es una de las ecuaciones más antiguas de la física, de la ingeniería. Caudal igual área por velocidad. Ahí tenemos, esta es una sección transversal del conducto. Hacemos un corte, digamos, acá y mostramos la sección transversal, ¿no? Entonces la tubería es de forma circular y el fluido ocupa toda el área de la tubería y el flujo está a presión. Hay una presión que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería. Es decir, esta presión tiende a romper la tubería. El diámetro de la tubería es D. Bien, entonces, la primera ecuación que surge para el estudio de este tipo de flujo es la famosa ecuación de continuidad. Caudal igual área por velocidad. O velocidad igual caudal sobre área, ¿no? Entonces podríamos expresar así. O caudal, como el flujo es permanente y además es uniforme, y uniforme, vamos a poner, uniforme es cuando el caudal es constante a lo largo del conducto. Uniforme, ¿no es cierto? Y uniforme, ¿ya? Uniforme. Entonces, aquí el caudal y todos los elementos, todos estos elementos, pondremos más bien, son constantes. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Son constantes a lo largo del conducto, en el espacio, hacerlo más general, en el espacio, ¿ya? Estamos hablando de tiempo y espacio entonces. Y cuando estos elementos, estos son constantes
en el tiempo y en el espacio, entonces se cumple la ecuación de continuidad por una parte, ¿no? Esta expresión, las velocidades podemos calcular, puedo calcular la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad 3, simplemente despejando de acá de la ecuación de continuidad. Velocidad 1, caudal entre área 1. Velocidad 2, caudal entre área 2, etcétera, etcétera. Donde área 1 es pi por diámetro 1 al cuadrado cuarto. ¿No es cierto? Área 2 sería pi por diámetro 2 al cuadrado cuartos y así sucesivamente. Bien. Y aquí entonces entramos ya a otra ecuación, la llamada ecuación de la energía. La energía que tiene un fluido en movimiento, jóvenes, la energía total de un fluido en movimiento es igual a la suma de sus tres componentes: energía potencial, energía de presión y energía cinética. La suma de estos tres elementos nos da la energía total. Todos metros, por si acaso. Y aquí hemos puesto así, observen los componentes de la energía en términos de altura ya también. Lo vamos a expresar en términos de altura. Z es la altura geodésica. Y lo estamos llamando altura de presión y es P sobre gamma. Altura de presión. B cuadrado sobre 2G, altura de velocidad. Todo está en metros, ¿no? HF se denomina pérdida de carga. Su P se llama altura piezométrica. Es Z más P sobre gamma, ¿ya? Finalmente, la altura total de energía hemos denominado energía total, ¿no? O altura total de energía. Entonces, en el gráfico tenemos esos elementos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces, por ejemplo, para el punto 1, Z1, y E sub 1, que es P sub 1, es Y sub 1, más aquí B sub 1 cuadrado entre 2G, la altura de velocidad. Todas son alturas, como podrán apreciarse aquí. Entonces sumo esta altura, más esta altura, más esta altura, me da la altura total de energía en el punto 1. Si hago lo propio acá en el punto 2, Z2 y cuadrado entre 2G. Esto. Entonces, todo esto es la energía total en la sección 2. Bien, entonces, hablando de energías, la energía en la sección 1 es la suma de los tres elementos. Y la energía total en la sección 2, Z2, Y sub 2 más B sub 2 cuadrado entre 2G. Ok, entonces, esa es la ecuación de la energía. Pero ahora surge el llamado teorema de Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? ¿De dónde nace el teorema de Bernoulli? Del principio de conservación de la energía. De ahí nace el famoso teorema de Bernoulli. Principio no es nada más que una expresión del principio de conservación de la energía. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Que la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2 más pérdida de carga. O lo mismo, energía en la sección 1 menos la pérdida de carga igual a la energía en la sección 2. Normalmente se escribe de esta primera forma, pero esta también es válida, por supuesto. Entonces, expresando en términos de la energía en la sección 1, la energía en la sección 2, queda esta ecuación. ¿Ya? Queda esa ecuación. Bien. Y ahora, en esta ecuación, Z ya hemos dicho que es la cota, la altura geodésica.
la cota. ¿Qué es P? La presión. Pero fíjense, tenemos 3 tipos de presión en la hidráulica de las tuberías o de los fluidos en general. Tenemos la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica. ¿Qué relación hay entre estas 3 presiones? Dice que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Cuál de las 3 presiones es la que está representada en la ecuación, en el teorema de Bernoulli o en la ecuación de la energía? Pregunto a los alumnos, a ver, ¿cuál de las 3 presiones es la que está representada en la ecuación de la energía? ¿Aló? La manométrica, ingeniero. Muy bien. Es la presión manométrica, entonces, la que está representada ahí. Muy bien. Vamos a ver manométrica. Es muy interesante verlo esto. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un depósito, ¿ya? Un recipiente con agua, concretamente agua, porque estamos estudiando nosotros hidráulica, la ciencia del agua, el agua en movimiento, eso es lo que estamos estudiando, la hidromecánica. Entonces, el fluido nuestro es agua. Bien, si el fluido es agua, a ver, sabemos que la presión atmosférica actúa acá en la superficie. Este es un recipiente abierto. Aquí hay aire. Por lo tanto, la presión atmosférica actúa sobre la superficie del líquido. Si el punto este está acá, está aquí en el punto aquí, X, ¿cuál será la presión total o la presión absoluta sobre este punto? ¿Cuánto vale la presión absoluta sobre este punto? Presión absoluta. A ver, dígame, jóvenes. ¿Cuánto vale la presión absoluta en este punto? ¿Aló? La manométrica más la atmosférica. ¿Cuánto vale la presión absoluta aquí? Cero. Presión atmosférica más la presión del agua. ¿Cómo dices? Quiero saber la presión Ahí es absoluta cero. en este punto. Fíjense, este es H. La profundidad del líquido hasta ese punto es H. ¿A qué será igual la presión ahí? La presión del agua más la presión de la atmósfera. Muy bien. La presión en ese punto, en el punto X, llamémosle así, es igual a la presión, ¿qué se llama? La presión del agua, ¿cómo se llama esa presión? Es presión manométrica, ingeniero. La presión hidrostática, ¿no es cierto? Más, ¿qué presión? Atmosférica. Muy bien. Vamos a poner sus componentes. ¿A qué es igual la presión hidrostática? A la densidad del agua por su altura. No es densidad, hijo. Muy bien. El peso específico por la altura. Por la profundidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, esto es gamma por H. Gamma por H. Más la presión atmosférica. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué ocurre si el punto está en la superficie? ¿Qué ocurre si el punto... Esta es la presión total, presión absoluta es esto, ¿ya? Presión absoluta en X. Absoluta en X. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ahora... Oh, do leave site. Este
¿Cuál será la presión absoluta en la superficie ahora? Presión atmosférica. A ver, hemos dicho que siempre es gamma por H más presión atmosférica. Pero ¿cuánto vale H aquí? Para este punto, ¿cuánto vale H? Cero. ¿Cero? ¿Ya? Entonces, esto es simplemente para ponérselos muy claro. Para ponérselo claro. Gamma por 0. Más la presión atmosférica. Entonces, resultado igual a cuánto había sido la presión absoluta en S. Es igual a la Presión presión atmosférica. Atmosférica. Muy bien. Eso es lo que quería mostrarles. Que la presión absoluta en este punto es igual a la presión atmosférica nada más. Por lo tanto, ¿cuánto será la presión manométrica en ese punto? En ese punto, en la superficie, ¿cuánto vale la presión manométrica? ¿A qué es igual la presión manométrica? 0. A 0, pues. Presión manométrica, vamos a poner así. Aunque no se anota ya eso, solamente se pone Está ahí P. arribita, ingeniero. Presión manométrica igual 0. Ya se los he puesto, pero de todas maneras, ahí está. Aquí es igual a la presión absoluta, es igual a la presión absoluta en ese punto, menos la presión atmosférica. Eso es lo que quiero mostrarles. ¿Y esto es igual a qué? La presión absoluta en ese punto es 0. ¿No es cierto? Menos, perdón, es igual a la presión atmosférica menos la presión atmosférica. Por lo tanto, esto nos da, por eso nos da 0. ¿Ya? Recuérdenlo muy bien entonces esto, ¿ya? Que la presión manométrica en la superficie de un líquido es 0. ¿Ok? Por lo tanto, la presión manométrica en este punto es 0. La presión manométrica en este punto es 0. ¿Está claro, no? Ahora yo tengo este sistema. Tengo dos depósitos, fíjense, y con la superficie libre. Dos depósitos y con el agua. Y el agua fluye del depósito A al depósito B. ¿Ya? Quiero escribir la ecuación o el teorema de Bernoulli entre los dos depósitos. Entonces, fíjense, los datos que tengo son ZA, ZB y el caudal Q. Escribimos la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B. Ahí está. Energía en A menos la pérdida de carga igual a la energía en B. Ahí está. ¿Ok? Energía en A. El punto A es este. El punto A está aquí en la superficie y el punto B también está en la superficie del líquido en el otro depósito. Entonces, hemos escrito la ecuación, el teorema de Bernoulli entre los puntos A y B. Y ahora ya sabemos que la presión en A es, la presión manométrica en A es 0. La presión manométrica en B es 0. Por otra parte, jóvenes, la velocidad en A. ¿Cómo será la velocidad en A? ¿Cuánto valdrá la velocidad en A, jóvenes? ¿Aló? ¿Cuánto va? ¿Cuánto valdrá la velocidad en A, jóvenes? Es 0. 0, ingeniero. 0. ¿Por qué es 0? Porque estamos tratando con este tipo de flujo. Lo hemos dicho acá. Flujo permanente y uniforme. QZ, constante, en el tiempo y en el espacio. Es decir, que los valores de Z
este Z no cambia. Aquí. El ZA no cambia. El ZB no cambia. ¿De acuerdo? ZA y ZB no cambian. Está claro, ¿no? Si no cambian, si se mantiene constante, entonces la velocidad en A es 0. La velocidad en B es 0, porque acá el nivel del agua permanece constante, eso quiere decir. Los niveles de agua en los depósitos A y B permanecen constantes en el tiempo. Por lo tanto, velocidad en A, 0. Velocidad en B, 0. Y así entonces la ecuación, o el teorema de Bernoulli que hemos escrito entre los puntos A y B se reduce a esto. Ahí está, P sub A 0, P sub B 0, por lo que ya hemos explicado. Y la ecuación se reduce a esta. ZA menos HF igual ZB. O la pérdida de carga sería igual a ZA menos ZB. Y esa sería entonces la ecuación. ¿Está claro, jóvenes? A Sí. eso se reduce el teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Ahí. ¿Está claro, no? Sí, está claro. Bien, y ahora analizaremos este otro sistema. Miren, un sistema, un solo depósito, la tubería, y resulta que el agua que fluye a lo largo de la tubería sale a la atmósfera. Sale a la atmósfera. Entonces, en este sistema, P sub A, 0. La presión en A, 0. La velocidad en A, 0. La presión en B, P sub B, 0. Pero la velocidad en B ya no es 0. Aquí tenemos la velocidad en B, que es igual a la velocidad del agua dentro de la tubería. ¿Ya? Ahí la velocidad ya no es 0, porque el agua está saliendo de la tubería. Está saliendo a la atmósfera, pero la velocidad no es 0 ya. ¿Ok? Y ahí entonces ya la ecuación, si aplicamos el teorema de Bernoulli a los puntos A y B, entonces se reduce a esta ecuación. Pérdida de carga igual ZA menos ZB menos B cuadrado menos B sub B cuadrado entre 2G, donde B sub B es caudal sobre área y área es pi por diámetro cuadrado cuartos. Y D es el diámetro de la tubería. ¿Ya? Entonces, así se analiza el flujo en las tuberías. ¿Está claro, no, jovencitos, señoritas? Sí, Muy bien, continuamos. Y ahora tenemos el teorema de Bernoulli en una forma, pero más completa, jóvenes. Miren, ahí tenemos un sistema. Tenemos un sistema. Observen, una tubería que se desarrolla así, de esta forma, digamos, ¿no? Pueden ser aquí una montaña, qué sé yo. Entonces, esto puede ser, está en función de la topografía del terreno, el desarrollo. Ahí está el plano de referencia, que ya saben puede ser el nivel del mar también. Entonces, en este sistema, resulta que hay una bomba aquí, una máquina hidráulica llamada bomba, que ustedes conocen muy bien, que es una bomba. A ver, ¿qué es una bomba, joven? ¿Es una bomba hidráulica? No les estoy preguntando de las bombas Molotov. ¿Una bomba hidráulica qué es? ¿Qué es una bomba? Es la que es un aparato que sirve para sacar el agua de un canal, un conducto. Es una máquina hidráulica que utilizamos para subir el agua desde un nivel inferior a un nivel superior, ¿no es cierto? Esa es la función Sí, de la sí. bomba. ¿Ya? Ok, bueno. Y la turbina es otra máquina hidráulica, ¿ya? Cuyo funcionamiento es totalmente contrario al de la bomba. Son dos máquinas que tienen un funcionamiento totalmente opuesto una de otra. ¿Qué significa? Que la bomba le brinda energía al sistema.
le brinda energía al sistema. ¿Qué hace la turbina? La turbina extrae energía del sistema para transformarla en otro tipo de energía. Ustedes han escuchado hablar de las turbinas hidráulicas. ¿Qué se hacen con las turbinas hidráulicas? ¿Qué es lo que hacen las turbinas? En forma simple y sencilla, a ver, dígame. Genera energía. Las turbinas generan energía eléctrica. ¿Qué hacen las turbinas? Extraen la energía hidráulica. La turbina es una máquina que extrae la energía hidráulica y la convierte primero en energía mecánica y luego se convierte en energía eléctrica. Eso es lo que hace una turbina. ¿Ya? Y así tenemos nosotros turbinas acá en Bolivia y en el mundo en general. Este tipo de máquinas que extraen la energía hidráulica y la transforman en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, así tenemos este sistema con dos máquinas, como les dije. ¿Cómo escribe el teorema de Bernoulli? Teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Aquí está, estos son los puntos 1 y el punto 2. ¿No? El punto 1 antes de la bomba y el punto 2 después de la turbina. Entonces, el teorema de Bernoulli completo ya se escribe así. Dice, energía en el punto 1 más la energía añadida por la bomba, HA. Y continuamos moviéndonos en el sentido del flujo. Menos la energía extraída por la turbina. Menos la pérdida de carga desde 1 hasta 2. Hay una pérdida de carga entre 1 y 2. ¿Ya? Menos la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2, igual a la energía en 2. Entonces, esta ya es la versión completa del teorema de Bernoulli, jóvenes, entre dos puntos, incluyendo las dos máquinas hidráulicas. Una máquina que añade energía al sistema y otra máquina que extrae energía del sistema. ¿Ya? Ahí está. Y además la pérdida de carga que se produce a lo largo de la tubería. ¿Qué es la pérdida de carga, jóvenes? En términos sencillos, a ver, me explican. ¿Qué será la pérdida de carga? Es parte de la energía hidráulica que utiliza el flujo para vencer las resistencias que ofrecen las paredes de la tubería al movimiento del agua. Ya, para vencer esas fuerzas de fricción, ¿no? Hay unas fuerzas de fricción. Entonces, esa pérdida de carga es una parte, una fracción de la energía hidráulica de la sección 1 que se utiliza para vencer las resistencias que ofrecen las paredes de la tubería al movimiento del agua a lo largo de la tubería entre las secciones 1 y 2. Ya, esa es la pérdida de carga. Y esa pérdida de carga también es una forma de energía. ¿Ya? Es una parte de la energía hidráulica que se transforma en otro tipo de energía. ¿Ok? Eso es. Entonces, ahí tenemos, fíjense, ya el teorema de Bernoulli, así, la energía en la sección 1, la energía en la sección 2, la energía añadida por la bomba, la energía extraída por la turbina y la energía transformada en pérdida de carga. Aquí, vamos a ver, esto vamos a, ya, como pérdida de carga. Ya, así. Ok. Entonces, ahí están los elementos HA, energía añadida, HE, energía extraída, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así
entre el punto 1 y el punto B. El punto B está después de la bomba. Entonces, siempre diremos, ¿no? El teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B. Energía en 1 menos la pérdida de carga desde 1 hasta B, más la energía añadida por la bomba, igual a la energía en el punto B. Así sería. Fíjense. Energía en 1 más la energía añadida por la bomba. Esto es H. Energía añadida por la bomba. Menos la pérdida de carga entre los puntos 1 y A. Ya, menos entonces la pérdida de carga entre los puntos 1 y A, igual a la energía en B. Esa es sería la expresión del teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B. Teorema de Bernoulli entre los puntos A y C, por ejemplo, desde A hasta C. A ver, un alumno diga, a ver, ¿cómo vamos a escribir el teorema de Bernoulli? Entre los puntos A, que está antes de la bomba, y el C antes de la turbina. Ya, a ver, ¿un voluntario o quieren que yo nombre alguno? Mejor un voluntario. Ya, rápido. Bueno, qué pena. Ok, no hay problema. Entonces, ¿cómo será el teorema de Bernoulli entre los puntos A y C? Energía en A, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga desde B hasta C, igual a la energía en C. Así sería. Así. Y así sucesivamente. Bueno, eso ya es algo que ustedes tienen que practicar. Ahí está el teorema de Bernoulli entre los puntos A y C, lo que acabo de decirles. Y así, teorema de Bernoulli entre los puntos C y 2, por ejemplo. Entre C y 2. ¿A qué será igual? Energía en C, menos la energía extraída por la turbina, menos la pérdida de carga desde C hasta 2, igual a la energía en el punto 2. ¿No? Así tienen que escribir el teorema de Bernoulli. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Ese es un ejercicio que tienen que practicarlo, porque es importante cómo expresar el teorema de Bernoulli. ¿Ya? ¿Cómo será el teorema de Bernoulli entre los puntos A y D? La energía en A más la energía añadida por la bomba menos la pérdida de carga entre B y C menos la energía extraída de la turbina igual a la energía en D. Ya, muy bien. Así es. Eso es. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo será el teorema de Bernoulli entre los puntos B y C? La pérdida de carga entre B y C. ¿Cómo es la ecuación de la energía entre los puntos B y C? El teorema de Bernoulli entre B y C. La energía en B menos la pérdida de carga entre B y C igual a la energía en C. Muy bien. Así es. Así es, jóvenes y señoritas. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular HA y HE. Entonces, ustedes conocen las bombas. Energía añadida por la bomba. Esto es lo que vamos a calcular. Cualquier máquina, por ejemplo, una bomba, ha sido diseñada para satisfacer determinadas necesidades. Y en este caso, ¿cuáles son las necesidades? La potencia de la bomba. La potencia de la bomba.
En general, el término potencia en general, aunque no sea de la bomba, bueno, potencia de una bomba es igual a esta expresión, ¿no? Potencia de la bomba es igual a ρ por G por Q por energía añadida y dividido entre eta. ¿Ya? Así se expresa la potencia de una máquina, de una bomba, en vatios. Este es el sistema internacional de unidades. ¿Ya? Donde ρ es la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico. Para el agua se toma 1000 kilogramos por metro cúbico. G la gravedad, Q el caudal, ¿no? Y además, aquí eta es el rendimiento, ¿ya? El rendimiento de la máquina. El rendimiento de la máquina que es menor que 1. Por ahí lo tengo esto, ¿ya? En forma general, aquí está. Eta, rendimiento de la máquina, entre 0,6 a 0,7. Es decir, aproximadamente de 60 a 70%. ¿Ya? Bien. Esta es entonces la expresión para calcular la potencia de una bomba. Pero una bomba, este es mediante el Sistema Internacional de Unidades. Pero hay unas unidades que utilizamos mucho en el comercio y son los HPs o caballos vapor. Pero estas unidades corresponden al sistema técnico de unidades. Entonces, la potencia de una bomba, de acuerdo al sistema técnico de unidades, se expresa con esta ecuación. ¿Ya? Véanla bien. Este es sistema técnico y este es sistema internacional. Sistema técnico dice potencia de la bomba, gamma, por Q por H añadida, dividido entre 75 veces eta. ¿Ya? En esta ecuación, la potencia nos da en caballos vapor o HPs. HPs las unidades en inglés, horsepower, y la traducción es caballo vapor, simplemente. Gamma es el peso específico del fluido, ¿ya? Gamma, peso específico del fluido. Sus unidades, kilopondio por metro cúbico. Gamma del agua, 1000 kilopondios por metro cúbico, normalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al comercio y compramos una bomba, ya conocemos pues la potencia de la bomba, ¿no? En el comercio nosotros diremos, por favor, yo quiero comprar una bomba que tenga una potencia de 10 HPs. Entonces, cada máquina tiene una plaquita ahí, y donde está la potencia, el caudal y la altura de agua que bombea también. Entonces ya tenemos esos datos. Cada bomba ha sido fabricada para una determinada potencia. Entonces, si yo tengo la bomba que está instalada aquí, pues yo conozco la potencia que tiene esta bomba. Yo sé que esta bomba tiene, digamos, 25 HPs. Entonces, conocida la potencia, yo quiero averiguar entonces cuál es la energía añadida al sistema, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es la energía añadida al sistema. Entonces, de esta ecuación, yo despejo energía añadida, ¿no? ¿Cuál es la energía añadida? Entonces, la energía añadida me dice que es igual a la potencia de la bomba por 75 por eta y dividido entre gamma Q. Dividido entre gamma Q. ¿No es cierto? Dividido entre este término. Así calculo yo la energía añadida por esa bomba al sistema. Ya entonces, ya con eso ya sabemos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, no? Sí. Sí, sí. Yo creo que está suficientemente claro, pues, ¿no? Ok. Y ahora, esto está
Vamos a hablar de la potencia de la turbina. Potencia de la turbina. La potencia de la máquina, esta turbina NT, lo estamos llamando, es igual ya en el sistema técnico, ¿no? O sea, gamma por Q por HE por eta, dividido entre 75. Y esta potencia nos da en caballo vapor o en HP. Entonces, como yo conozco cuánto es la potencia que genera esa turbina, ¿no? Cada turbina ha sido diseñada para una determinada potencia, entonces yo puedo despejar HE y así yo sé cuánto es la energía extraída por la turbina que he instalado aquí. Ya conozco yo la energía extraída, o sea, conozco la potencia de la turbina y por lo tanto puedo calcular cuánto va a ser la energía extraída por esta turbina, ¿no? Simplemente despejando de esta ecuación. H extraída igual potencia de la turbina por 75 dividido entre gamma por Q por eta. ¿Ya? Fíjense que está en el denominador y está entre paréntesis. Eta, para ambas máquinas, se llama rendimiento de la máquina, ya sea de la bomba o de la turbina. Y el valor está más o menos entre 0,6 a 0,7. ¿Ya? Entre 0,6 a 0,7. Pueden tomar 0,65, digamos, en término medio. Bien, entonces así ya conocemos, fíjense, de esta famosa ecuación del teorema de Bernoulli para este sistema. Ya conocemos todos estos elementos, conocemos energía añadida, energía extraída, y ahora lo que nos falta sería conocer la pérdida de carga. ¿No es cierto? Jóvenes y señoritas, nos faltaría conocer la pérdida de carga. Bien, y ahora hablamos acerca de las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en el flujo de fluidos en tuberías se presentan de dos formas, principalmente. Una, denominada pérdida de carga por fricción, ¿ya? Pérdida de carga por fricción. Y una segunda componente que se denomina pérdida de carga por accesorios, ¿ya? O también se denomina pérdidas de carga menores a esto, ¿ya? Entonces, la pérdida de carga total que se presenta en el flujo de fluidos en tuberías es igual a la suma de ambas componentes ya mencionadas. HL igual pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Aquí estamos expresando sumatoria de pérdidas de carga por accesorios. ¿Por qué? Porque a lo largo de una tubería, con seguridad que vamos a encontrar numerosos accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Codos, tes, reducciones, ¿ya? Válvulas, etcétera, etcétera. Aquí no están señalizados, digamos, estos accesorios, pero se entiende que si el flujo va en este sentido y luego cambia este sentido, aquí tendrá que haber algún codo. Si aquí la tubería cambia de diámetro, habrá alguna reducción, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. O para que ingrese aquí el agua a la turbina, de repente hay una válvula. Y así sucesivamente. O para que salga el agua de acá, de la bomba, hacia aguas abajo, aquí también habrá otras válvulas. Todos esos elementos son accesorios. Todos esos elementos son accesorios que producen pérdidas de carga. ¿Ya? Y esas son por eso aquí dice sumatoria de las pérdidas de carga, porque cada accesorio, cada codo, cada T produce una pérdida de carga diferente. Entonces yo tengo que calcular las pérdidas de carga de cada accesorio y sumar.
Y así voy a tener la sumatoria de las pérdidas de carga por accesorios. Y esto ya me da la pérdida de carga por fricción, es a lo largo de toda la tubería. En cambio, estas son pérdidas de carga localizadas. Y así entonces yo obtengo la pérdida de carga total del sistema y ya puedo trabajar con mi famosa ecuación. ¿Ya? Ya puedo trabajar con mi famosa ecuación. Ya tengo una expresión de la pérdida de carga, de la energía añadida, de la energía extraída, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Sí, Inge, está claro. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de las pérdidas de carga. Vamos a empezar por la pérdida de carga por fricción, ¿ya? HF, que es, digamos, una de las más, no diremos la más, es una de las más importantes, de las más influyentes. La pérdida de carga por fricción se manifiesta a lo largo de toda la tubería, a lo largo de toda la tubería. En un sistema puede haber, de repente es una sola tubería y no hay accesorios. Entonces, siempre va a haber pérdida de carga por fricción. ¿Ya? Siempre vamos a contar con la pérdida de carga por fricción. Por eso es la más importante. Bien. Entonces, para calcular la pérdida de carga por fricción, se realiza de la hidráulica de tuberías, del flujo de fluidos en tuberías en general. No solamente del flujo del agua, flujo de fluidos. Todos los tipos de fluidos que se transportan a lo largo de tuberías, sean estos líquidos o gases, ¿no es cierto? Los gasoductos, los oleoductos, ¿no? Y en fin, entonces se transportan así. Entonces, para ello se ha hecho muchísimas investigaciones para calcular la pérdida de carga por fricción, jóvenes. En todo el mundo se han hecho numerosas investigaciones. De estas investigaciones surgieron básicamente dos métodos para calcular la pérdida de carga por fricción. ¿Ya? Se resumen, yo diría, los resultados en dos métodos, nada más, reconocidos a nivel universal. Uno es el método de la ecuación universal de flujo, llamado también método de Darcy-Weisbach. ¿Ya? Estos fueron los investigadores que desarrollaron esta ecuación que está acá para calcular la pérdida de carga por fricción. ¿Por qué se llamará ecuación universal de flujo? Pero antes de ello, veremos a ver las componentes. En primer lugar, factor F, el factor de fricción. No tiene unidades. L, la longitud de la tubería, que está dado en metros. D, el diámetro de la tubería en metros. B, la velocidad media del flujo en metros por segundo, que es igual a caudal sobre área simplemente. Fíjense, esta es la ecuación universal de flujo tan sencilla, tan simple, ¿no es cierto? F por L sobre D por B cuadrado entre 2C, donde F es el denominado factor de fricción. Ya. Y ahora, ¿por qué se denomina ecuación universal de flujo? ¿Por qué? Esta ecuación se puede utilizar en la hidráulica de tuberías, para la cual fue desarrollada, pero también la podemos utilizar en la hidráulica de los canales abiertos. También podemos utilizar en la hidráulica de los canales, haciendo algunas pequeñas transformaciones. ¿Ya? Que ahora no lo vamos a explicar. Bien, o sea que esta es una ecuación que podemos aplicar tanto a la hidráulica del flujo a presión como a la hidráulica del flujo a superficie libre. Otro aspecto, ¿por qué es universal? Dice. Porque esta ecuación yo lo puedo aplicar
a los líquidos, a todos los líquidos en general, líquidos newtonianos, y también a los gases. También se puede aplicar en los líquidos, o sea, en líquidos y gases. Entonces, fíjense que eso ya lo hace pues universal, ¿no? Otro aspecto. Esta ecuación la podemos utilizar cuando el flujo es turbulento y también cuando el flujo es laminar. Es decir, para todo tipo de flujo, turbulento o laminar. Podemos utilizar esta ecuación para cualquier temperatura del fluido. Cualquier temperatura del fluido. Sea que el agua tenga 5 grados, 25 grados, 60 grados, podemos utilizar la ecuación. Aquí no aparece el término temperatura, pero enseguida lo vamos a ver. ¿Dónde está la temperatura? Por eso les digo, esta ecuación se puede utilizar para cualquier temperatura. Podemos utilizar para un gran rango de diámetros. Rango de velocidades, igual. Entonces, todos esos atributos mencionados hacen pues a que esta ecuación se tenga nomás esta denominación. Ecuación universal de flujo. ¿Está claro, no, jóvenes y señoritas? Ya. ¿Nos Bien. escucha? ¿Nos escucha? Sí, los escucho perfectamente. Bien. Y ahora el factor de fricción. Este numerito que dice aquí, factor de fricción, que no tiene unidades. Aquí está, digamos, el talón de Aquiles de esta ecuación. F representa el talón de Aquiles, la parte débil. ¿Por qué? Porque F resulta que depende de muchos factores. En primer lugar, del número de Reynolds, es decir, del tipo de flujo. Si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Recordemos, número de Reynolds, que ya lo conocen ustedes, pero para la hidráulica de tuberías, el número de Reynolds se expresa así: velocidad por diámetro, dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. ¿Ya? La viscosidad cinemática del fluido, ustedes saben que varía con la temperatura. Por ejemplo, agua a 20 grados centígrados, ahí está el valor. Agua a 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Su valor, 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Aquí no me gusta esto. Su valor, entonces... Hay otro valor a temperatura de 10, ¿no? Así es, la temperatura del agua, ¿no? Ok. Entonces, así es. Agua a 20 grados centígrados, la viscosidad cinemática 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Esto ya lo hemos usado, pero muchísimas veces en la hidráulica de los canales. Esto no es novedad para ustedes. Pero lo que es novedad en la hidráulica de las tuberías es esto. El flujo es laminar. Si el número de Reynolds es menor o igual que 2000. Y el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. ¿Ya? Esto sí cambia, ¿no? De la hidráulica de los canales, ¿no es verdad? ¿Está claro? Pero para las tuberías, entonces, hacemos esto. Bien, entonces, para hallar el factor de fricción, primero tenemos que verificar cuánto vale el número de Reynolds. Si estamos en régimen, o más bien, si el flujo es laminar, perdón, si el flujo es laminar, el factor de fricción se halla así, muy fácilmente. El factor de fricción es 64 dividido entre el número de Reynolds. Facilito. Pero si el flujo es turbulento, es decir, número de Reynolds mayor que 4000, entonces tenemos esta ecuación, la llamada ecuación de Colebrook,
que nos da el factor de fricción, jóvenes. Ya, esta es la famosa ecuación de Colebrook. 1 entre raíz de f igual a menos 2 por logaritmo. Y toda esta expresión. ¿Ya? Así calculamos el factor de fricción. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Es una ecuación implícita. Fíjense, ¿por qué? Porque aquí está raíz de f, que es lo que queremos calcular. Nosotros queremos calcular f. Aquí está raíz de f, y dentro del argumento de la función logaritmo también está raíz de f. ¿Ya? Raíz de f. O sea que esta es una ecuación implícita. Además, épsilon, ¿qué es épsilon? Se llama rugosidad absoluta de la tubería. Y es más o menos se representa así. Claro, aquí está exagerado el dibujo, digamos, ¿no? Pero es solamente con fines de mostrar qué es épsilon. Épsilon es la altura de las rugosidades en la pared de la tubería. Ahí dice, rugosidad exagerada de la pared de un tubo. Ahí está. ¿Ya? Esto es épsilon. Y el valor de épsilon se obtiene Perdón que le interrumpa, ingeniero. Una Adelante. consulta. Sobre el flujo laminar, ¿no estamos trabajando con 500? Por eso les estoy aclarando. En la hidráulica de tuberías, esto cambia, les he dicho, ¿no? Para la hidráulica de tuberías, fíjese, el número de Reynolds ya cambia. ¿Cómo es el número de Reynolds en la hidráulica de canales? Es 5000 flujo laminar y flujo. A ver, primeramente dígame cómo es el número de Reynolds en la hidráulica de canales. ¿Cuál es la fórmula para el número de Reynolds? La velocidad por la longitud dividida entre la viscosidad. Pues. Velocidad por radio hidráulico, no es longitud del canal, joven. Velocidad por radio hidráulico dividido entre la viscosidad. Ese es el número de Reynolds en la hidráulica de los canales. En la hidráulica de las tuberías cambia, les he mencionado. Es igual a velocidad por diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad. Diámetro de la tubería. Está claro, ¿no? Y por eso, en el flujo laminar, el flujo es laminar si el número de Reynolds es menor o igual que 2000. Flujo turbulento si el número de Reynolds mayor o igual que 4000. ¿Ya? Tómenlo en cuenta lo que estoy hablando, jóvenes, ¿ya? Lo que estoy mostrando acá. Bien. Entonces, el factor de fricción cuando el flujo es laminar es igual a esta formulita. 64 dividido entre el número de Reynolds. En el flujo turbulento, es decir, cuando Reynolds mayor o igual que 4000, el factor de fricción se calcula mediante esta expresión. ¿Ya? Tenemos entonces la ecuación de Colebrook, ¿no? Que nos da el factor de fricción. Ahí está. Donde épsilon es la rugosidad absoluta de la tubería. Y la rugosidad absoluta está dada así, digamos, en esta tablita. ¿Ya? Ahí para diferentes tipos de materiales, de tuberías, y ahí están los valores de épsilon, tanto en metros como en, bueno, en pies, pero aquí de metros ustedes pueden transformarlo a centímetros, a milímetros. Ok. Bien, jóvenes, y aquí viene un ejemplo. Ejemplo 1, tubería de fierro galvanizado. Épsilon 0,15 milímetros, fíjense, aquí está. Hierro galvanizado. Y ahí está, 1,5 por 10 a la menos 4 metros. Quiere decir 0,15 milímetros. Tubería de fierro galvanizado. Queremos calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado que tiene un diámetro de 0,15 metros, una longitud de 350 metros. En esa tubería fluye agua a una temperatura de 20 grados centígrados, con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cuál es la pérdida de carga?
Solución. Entonces aplicamos la ecuación universal de flujo, ¿no? HF igual F por L sobre D, etc. L sobre D y velocidad y G conocemos. Lo que no conozco es el factor de fricción. El factor de fricción. ¿Y cómo calculamos el factor de fricción? Primero tenemos que averiguar el tipo de flujo. ¿Será laminar o turbulento? ¿No es cierto? ¿Es laminar o turbulento? Entonces, averiguamos. Para ello tenemos que calcular el número de Reynolds. Ya sabemos que el número de Reynolds, velocidad por diámetro entre la viscosidad. Y hacemos el cálculo y nos da que el número de Reynolds es este número, 297.914. Estoy multiplicando 2, que es la velocidad, 0,15 el diámetro y dividiendo entre la viscosidad cinemática. ¿Bien? ¿Está claro, jóvenes? Sí, sí. ¿Ah? Sí, ingeniero. Por lo tanto, aquí se trata de un flujo turbulento. El flujo es turbulento. Y ahora pues hay que hallar el factor de fricción mediante esta ecuación. Tenemos que utilizar esta ecuación para el factor de fricción. A ver, hagan el cálculo ustedes. Ustedes tienen sus calculadoras poderosas. Tenemos que hallar F. Hay que hallar F, jóvenes. Ya les he dado los valores. Hallen F. ¿Cuánto era epsilon? Disculpe, ingeniero. ¿Cómo dice, joven? Epsilon, ¿cuánto era? 0,15 milímetros. Ya, entonces, aquí vamos a hacer así, menos 2 por logaritmo, ¿no es cierto? Así. Ahora, epsilon, 0,15 milímetros. Si epsilon lo pongo en milímetros, el diámetro también tengo que poner en milímetros. ¿Ya? Epsilon y el diámetro tienen que estar en las mismas unidades, jóvenes. Esa es una recomendación, pero que es innecesaria hacerla, pero con seguridad que ustedes se me equivocan si no les digo nada. Si yo lo pongo 0,15 milímetros, el diámetro también tiene que estar en milímetros. Esto dividido entre 3.7 por, ¿cuánto es? El diámetro, ¿cuánto es? 0,15 metros, ¿no? Sí. En milímetros, ¿cuánto es? Por 10 a la menos 3. ¿No? En milímetros. 0,15 metros por 10 al cubo, ¿no es cierto, joven? Así. Y luego más 2.51 dividido entre la raíz cuadrada ¿no? Entre la raíz cuadrada de F. Ya. Cerramos paréntesis. Listo. Hagan el cálculo entonces. 12.19 me sale, ingeniero. F. ¿Cuánto sale F? 12.19. No está bien el resultado, joven. No está bien. Haga bien el cálculo. Resultado F, ¿cuánto es? F minúscula. Igual. Hagan bien el cálculo. Ustedes tienen unas calculadoras, pero de las mejores. Así que
pueden hacer el cálculo directamente ustedes. 1 entre raíz de f. Aquí 2 más 2,51 entre raíz de f. ¿Cuánto es el número de Reynolds, ingeniero? Calcule, pues, joven, calcule usted. Calcule. Tiene todos los datos. ¿0.02021? Muy bien, así debe ser, 0.021. Así puede ser. ¿Ya? Entonces, este es un cálculo así. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Ustedes tienen sus calculadoras tremendas, así que no hay pena. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, ahí está el ejemplo, ahí está el cálculo, ya, el número de Reynolds, y entonces el factor de fricción salió 0.021. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale la pérdida de carga? Hemos calculado el factor de fricción. ¿Cuánto vale la pérdida de carga? La pérdida de carga es igual a 0.021 por lo que ya habíamos calculado. En total, 980. A ver, háganlo, por favor. Ya, aquí la pregunta era calcular la pérdida de carga. Entonces, esto es F por L sobre D por B cuadrado entre 2G. Igual 980. A mí me sale 9,99. A ver. Es este cálculo, nada más, ¿no? A ver, verifiquen, jóvenes. Esta es la velocidad al cuadrado entre 2G. ¿Cuánto sale el resultado? Brinca, hija. $9.98, ingeniero. 9.98. Ah, ya. Eso Muy me bien. salió a mí igual. Ya. Ya, dos resultados, ya. Entonces, eso es. Muy bien. En esa forma, entonces, se halla la pérdida de carga. Ahora, otra ecuación, para no utilizar, digamos, esta ecuación, esta que es una ecuación implícita, se ha desarrollado una ecuación a partir de esta, porque esta es el resultado de una gran investigación. Este es el resultado, por eso yo respeto mucho y nombro, esta es la ecuación original, Colebrook. En cambio, hubieron dos investigadores hindúes que en base a esa ecuación escribieron una ecuación más sencilla, ya una ecuación explícita. Fíjense, esta es la ecuación de los hindúes, ¿ya? Swami y Jain, ¿ya? Entonces, ellos escribieron esta ecuación. A ver, reemplacen aquí los datos que tenemos y hagan el cálculo.
del factor de fricción. Reemplacen ahí. Esta ya es una ecuación explícita, ¿no? Entonces, directamente calculamos el factor de fricción ahí. La misma recomendación, epsilon entre D, las mismas unidades. Está creciendo aquello. .0.027, lo mismo 0.021, ingeniero. No, entonces nos da el mismo resultado. Muy bien. Ya, entonces, esto, ustedes pueden utilizar esta ecuación también en lugar de la ecuación implícita. ¿Ya? Esta es la ecuación original, les dije, ¿no? Por eso, para mí, yo respeto mucho esto, porque este es es el investigador que nos dio esta ecuación. ¿Ya? Entonces, pero esta ya es una ecuación derivada de la original, ¿ya? Bien. Ejemplo 2, dice, los puntos A y B están unidos por una tubería nueva de acero, de 15 centímetros de diámetro interior y 1.200 metros de longitud. El punto B está situado 15 metros por encima del A, y las presiones en A y B son respectivamente 860 kilopondios por centímetro cuadrado y 340 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Qué caudal de un fuel oil medio a 20 grados centígrados? Aquí 20 nomás vamos a poner, no 21. ¿Qué caudal de un fuel oil medio a 20 grados centígrados circulará entre A y B? ¿Ya? Entonces ya aquí nos dice que epsilon es 0.006 centímetros. Ya tenemos el dato. Entonces nosotros sacamos los datos de las características del fluido. Fuel oil medio a 20 grados centígrados. Nos vamos a la página 393, tabla 2 de nuestro libro Mecánica de los Fluidos e Hidráulica de Shawn. ¿Ya? Y de ahí vamos a sacar que la densidad relativa para este fuel oil a 20 grados centígrados es 0.855 y que la viscosidad cinemática del fluido 3,94 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ya, esto ustedes lo pueden ver ahí. Libro de Shawn. Ya, libro de Shawn aquí. Directamente vamos a poner así. Shawn. Ya saben a qué me refiero. Con el Shawn. ¿Ok? Y ahí está el sistema. Lo he esquematizado así. Cuando tenemos un problema así y no hay un gráfico, pues nosotros tenemos que hacer un gráfico un esquema, por lo menos, para hacerlo más claro, digamos, ¿no? Más entendible el problema. Aquí no había el gráfico. Este es un problema que lo he extraído del libro de Shawn. Entonces, ahí está la tubería. Este es un punto A y el punto B. Dice, los puntos A y B están unidos por una tubería nueva de acero de 15 centímetros de diámetro interior y 1.200 metros de longitud. Tenemos todos los datos de la tubería. El material nueva de acero. El punto B está situado 15 metros por encima del A. Ahí está. El punto B está 15 metros por encima del A. Este es el plano de referencia. ¿Ya? Y este es el sentido de flujo. ¿No? Bien. Y ahí están los datos. Diámetro, longitud de la tubería de acero, epsilon igual a ese valor. Y además dice que la presión en el punto A
860 kilopondios por centímetro cuadrado. La presión en B, 3.40 kilopondios por centímetro cuadrado. Las presiones en A y en B ya están dadas. Ok, ahí está, 860 y 340 kilopondios por centímetro cuadrado. Queremos saber cuál es el caudal de fuel oil medio. Bien, entonces queremos saber el caudal. Solución, el caudal área por velocidad. El área pi por diámetro cuadrado cuartos. Sabemos cuánto vale el diámetro. Es decir, sabemos cuánto vale el área, en otras palabras. Teorema de Bernoulli entre A y B. Es un sistema sencillo. Energía en A menos la pérdida de carga de A a B igual a la energía en B. Entonces escribimos ahí completo. Bien, aquí estoy anulando las velocidades en A igual a... ¿por qué estoy anulando las velocidades en A y en B? Velocidad en A, velocidad en B. Aquí es la velocidad en A, la velocidad del fluido dentro de la tubería. Velocidad en B, la velocidad del fluido dentro de la tubería. ¿Por qué estoy anulando los términos B sub A y B sub B? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presión es 0. ¿Cómo la presión 0? Aquí estamos La hablando... velocidad es la misma. Ahí están los valores de la presión. Un momentito. Ya. Bien, entonces les decía, jóvenes, ¿por qué estamos eliminando las velocidades? BA y con B sub B, porque son iguales. B sub A igual a B sub B porque el diámetro es constante en toda la longitud de la tubería. ¿No es cierto? Diámetro constante. Así es. Por eso elimino estos. Y me queda así estos términos. ZA es 0. ZB es 15 metros. P sub A, que está en kilopondios por centímetro cuadrado, tengo que transformar a kilopondios por metro cuadrado. ¿No? P sub A y P sub B. Kilopondios por metro cuadrado. Y entonces, y luego, gamma. Como es un fluido especial, entonces gamma es la densidad relativa multiplicado por 1000. Ahí está. Y así tengo P sub A entre gamma igual este valor. P sub B entre gamma igual este valor. ¿Ya? ¿Está claro, no? Jóvenes y señoritas. Sí, ingeniero. Por lo tanto, la pérdida de carga, ¿a qué va a ser igual? Este término se elimina, este término se elimina. Entonces, ZA es 0. ZA es 0. Entonces, la pérdida de carga había sido igual ¿a qué? A P sub A sobre gamma menos P sub B sobre gamma menos Z sub B. Esa es la pérdida de carga. Ahí está. ¿Ya? Pérdida de carga igual P sub A sobre gamma menos P sub B sobre gamma menos Z sub B. Eso es lo que hemos escrito ahí. ¿Ya? ¿Ok? Aquí se lo voy a decir, aquí vamos a hacerlo. Está. Tal vez aquí hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, pérdida de carga. Ya lo había puesto todo eso ahí. Bueno. Pero resulta esto así. La pérdida de carga, entonces, es igual a todo esto lo que estamos escribiendo. ¿No es cierto? P sub A sobre gamma. No. Menos
todo este término. Menos todo ese término. Ok. Esa es la pérdida de carga. Es lo mismo que he escrito acá. Ya, entonces, pérdida de carga 45.8 metros. ¿Pero a qué es igual la pérdida de carga? Es, de acuerdo a la ecuación universal de flujo, F por L sobre D, P cuadrado sobre 2G. Reemplazamos 45.8 igual F por 1200 por 0.15, etc. Y resulta esta ecuación. Haciendo cálculos, 0.112 igual F por B cuadrado. No conocemos B, tampoco conocemos F. Entonces la vamos a llamar ecuación 1. De aquí voy a despejar la velocidad de esta ecuación. Velocidad igual 0.112 dividido entre F a la 0.5. Y esa es la ecuación 1. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. Está suficientemente claro, ¿no? Ahora, número de Reynolds, velocidad por diámetro entre viscosidad. Número de Reynolds igual a esta expresión. Y no conocemos la velocidad. No conocemos cuánto vale la velocidad. ¿Ya? Esto es elevado a la cuarta. Así lo vamos a poner. Así. Ya. Ya, por la velocidad. No conocemos cuánto vale. Bien. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? No sabemos cuánto vale el número de Reynolds. No podemos, ¿cómo vamos a calcular F? ¿Qué hacemos? Bien, solamente sabemos que hay dos tipos de flujo. Uno es laminar y el otro es turbulento. No hay otra cosa, no hay una tercera opción. Entonces, podemos suponer, hipótesis 1, el flujo es turbulento. ¿Ya? Aquí ya tenemos que suponer esto. Estamos suponiendo que el flujo es turbulento. Bueno, suponemos eso. Y entonces el número de Reynolds se escribe así. Bueno, ahí está. Para nosotros esta es la ecuación 2. Número de Reynolds, que ya lo había escrito aquí. Eso es. Lo mismo, ecuación 2. Y la ecuación 3 es el factor de fricción, que vamos a utilizar la ecuación ya simplificada. Esta ecuación, que ya les he mostrado cómo se usa. Y a esta la vamos a llamar ecuación 3. ¿No? Entonces, para resolver el problema, hemos planteado la ecuación 1 a partir del teorema de Bernoulli. La ecuación 2, que es el número de Reynolds. Y la ecuación 3, el factor de fricción. Entonces, ahí tenemos los valores y a resolver entonces el sistema, jóvenes. Ustedes tendrían que resolver este sistema de ecuaciones. Tal vez reemplazar el número de Reynolds aquí, ¿no? Y el factor de fricción con la velocidad lo reemplazan en la ecuación 1 y así tienen una ecuación con una incógnita, que es la velocidad nada más. Podrían hacerlo eso, ¿no es cierto? Ustedes son capísimos para manejar su calculadora. A ver, yo les desafío a que hagan eso, pero yo les voy a mostrar aquí un método que yo he inventado. Es mi método, creado por mi persona. Ahí está. En primer lugar, quiero recordar que el factor de fricción tiene un rango de variación en la ingeniería. Para los materiales que utilizamos en la ingeniería, el factor de fricción varía entre 0,007, que sería una tubería muy, muy lisa, hasta un valor de 0,07, que ya es alta rugosidad. Bien, siendo esta la validez, el rango de variación del factor de fricción,
Ahí está la ecuacióncita que yo escribimos con los parámetros. Entonces, yo hice este método. Supongo un valor de F. Y aquí, factor de fricción supuesto. Y estoy poniendo, por ejemplo, 0,010. Un valor alto. Y con la ecuación 1, calculo la velocidad. Ahí está. Me voy a la ecuación 1. Ya he dado un valor al factor de fricción. Y con esta ecuación hallo la velocidad. Y la velocidad me sale 3,35 metros por segundo. Con esta velocidad calculo el número de Reynolds, la ecuación 2. Número de Reynolds, ecuación 2. Y una vez calculado el número Reynolds, hallo el factor de fricción calculado con la ecuación 3. ¿Sí? ¿Ok? A ver, hagan ustedes este ejercicio, este pequeño ejercicio. Empezamos con F supuesto 0,010. Utilicen la ecuación 1. Verifiquen que sale este resultado. Con la ecuación 2, este resultado. Y con la ecuación 3, este resultado. Por favor, verifíquenlo. ¿Aló? ¿Está verificado, jóvenes? Sí, me sale eso. Muy bien. Entonces, observen. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Yo había supuesto este valor. Este valor está dentro de este rango. ¿Ya? Cualquier valor pudo haber elegido, ¿ya? Cualquier valor dentro del rango, ¿ya? Entonces, 0,010. Y manejando las tres ecuaciones, me sale que el F calculado 0,0193. Y son valores diferentes. F supuesto muy diferente de F calculado. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no? F supuesto diferente de F calculado. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, nuevamente, hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí me sale que F supuesto es diferente del F calculado. ¿Ok? Entonces, tenemos que repetir el cálculo, jóvenes. Y ahora supongo el F que me salió acá como resultado. Supongo ahí ese valor ahora. Parto con ese valor. Ahora, este es mi F supuesto. La nueva velocidad, el nuevo número de Reynolds, y con ese valor me sale F calculado igual a esto. A ver, háganlo, eso más. Háganlo, por favor. Oh, no libre site. Para completar. Observaciones. Ahí está mi método, ¿ya? F supuesto diferente de F calculado. Entonces, eso exige a que se haga un nuevo cálculo. Entonces, ahora suponemos 0,0193.
Sale una velocidad de 2.41, un nuevo número de Reynolds y ahora el F calculado es 0,020. Sigue siendo F supuesto diferente de F calculado. ¿Ya? Se sigue dando esta observación. ¿Ya? Se sigue dando esto. F supuesto diferente de F calculado. Entonces, repetimos. Otra vez. Ahora 0,020 es el F supuesto. La velocidad 2.37. Número de Reynolds y F calculado. Ahora sí, ya vemos que F supuesto es igual a F calculado. ¿No es cierto? F supuesto igual a F calculado ya. Entonces, ahí termina el proceso de cálculo. ¿Ya? Ahí termina el proceso de cálculo. Y, por lo tanto, decimos, ¿no? Aquí ya está, bueno, decimos, evidentemente, en primer lugar, el flujo es turbulento. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es 90.228, mayor que 4.000. Y los resultados finales, la velocidad que estábamos buscando es 2,37. El caudal es igual a área por velocidad. Y el caudal buscado es 0.042 metros cúbicos por segundo. Así es, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Sí, Aquí ingeniero. aquí se les ha explicado, pero como para peladitos. Yo creo que sus hermanitos o hermanitas me entenderían muy bien. Los hermanitos y hermanitas que están en la escuela. Me entendería muy bien, porque les he explicado claramente. ¿Ok? Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, en esa forma se manejan las ecuaciones del flujo a presión, flujo de tubería, el flujo en tuberías en general. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes, ya les dije que hicieran una revisión de los capítulos 7 y 8 del libro de Shawn. ¿Ya? Y con seguridad que ustedes van a ver todo lo que hemos avanzado ahora, que hemos hecho un repaso de esos 2 capítulos. ¿Ya? Faltando algo más, por supuesto. ¿Ya? Que lo vamos a hacer en la siguiente clase ya. Bueno, eso es todo por hoy, estimados jóvenes y señoritas. Que tengan ustedes un buen día. Gracias, ingeniero. Buen día. ¿Ya? Igualmente, Cuídense mucho. hasta luego. Las notas les prometo ya para el próximo jueves, ¿ya? Voy a hacer lo posible de terminar de calificar sus exámenes, ¿ya? Ok. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.